Hola, yo soy Carmen Margarita Mortera Cota y como parte de la evaluación de la unidad 3 de la materia de neurobiología y adaptación, voy a explicar cómo se regula la conducta de ingesta, es decir, por qué sentimos hambre, qué hace que dejemos de comer y por qué en muchas ocasiones comemos incluso cuando realmente no lo necesitamos. Desde el inicio es importante entender que comer no es una acción simple ni completamente voluntaria. En realidad, es el resultado de la interacción entre el cuerpo, el cerebro, las hormonas y también las emociones. Es decir, no comemos solo porque queremos, sino porque existe todo un sistema que regula constantemente el equilibrio energético del organismo. A esto se le conoce como homeostasis. Cuando hablamos de homeostasis energética, nos referimos al equilibrio entre la energía que el organismo obtiene a través de los alimentos y la que utiliza para funcionar. Pero este equilibrio no es estático, no es como una balanza fija, sino es un proceso dinámico que se ajusta constantemente dependiendo de lo que hacemos en la vida diaria. Por ejemplo, si una persona realiza más actividad física de la normal, el cuerpo puede aumentar la sensación de hambre para compensar el gasto de energía. Y al contrario, si una persona come en exceso durante varios días, el organismo puede intentar regularlo, disminuyendo el apetito o modificando ciertos procesos metabólicos. Esto ya nos muestra que el cuerpo no es pasivo, sino que está en una constante autorregulación. Para explicar este tema de manera más clara, voy a dividir la exposición en tres partes. Primero, las señales neurobiológicas del hambre y la saciedad, después las señales neuroquímicas y finalmente la relación entre la ingesta y las emociones. Para comenzar, las señales neurobiológicas son los mecanismos básicos mediante los cuales el cuerpo regula el hambre y la saciedad. Este proceso permite mantener el equilibrio entre la energía que consumimos y la que utilizamos realmente. Es decir, nuestro cuerpo está monitoreando constantemente si se necesita energía o si ya tiene suficiente. Uno de los elementos más importantes en esta regulación es el metabolismo. El metabolismo no solo es el proceso mediante el cual obtenemos energía, sino que también funciona como una especie de sistema de vigilancia constante. Es como si el cuerpo tuviera un medidor interno que evalúa todo. El tiempo, evalúa cuánta energía hay disponible y opera principalmente a través de dos estados, la fase de absorción y la fase de ayuno. Después de comer, entramos en la fase de absorción. En este momento aumentan los niveles de glucosa en sangre y se libera insulina. La insulina permite que esa glucosa entre a las células para ser utilizada como energía o para ser almacenada. Una parte se almacena como glucógeno en el hígado y los músculos, lo que funciona como una reserva rápida, y otra parte se almacena como triglicéridos en el tejido adiposo, que es una reserva a largo plazo. Además, la insulina no solo participa en el almacenamiento de energía, sino que también envía señales al cerebro indicando que hay energía disponible, lo que contribuye a reducir el hambre. Por ejemplo, si una persona desayuna bien o hace una comida abundante, el cuerpo no va a usar toda esa energía de inmediato. Una parte la utiliza y la otra la guarda para mantener funciones durante varias horas o incluso para momentos posteriores en los que no haya ningún alimento disponible. En contraste, cuando pasamos mucho tiempo sin comer, entramos en la fase de ayuno. Aquí disminuyen los niveles de glucosa en sangre y se libera glucagón, que le indica a nuestro organismo que debe usar sus reservas de energía. Primero se utiliza el glucógeno y posteriormente los triglicéridos. Esto se traduce en señales físicas como hambre, debilidad, irritabilidad, dificultad para concentrarse e incluso cambios en el estado de ánimo. Esto demuestra que el hambre no es solo una sensación mental, sino una señal biológica concreta de que el cuerpo necesita energía. Ahora bien, el hambre no se produce únicamente porque el estómago esté vacío, sino que es el resultado de la integración de diferentes señales. Por un lado están las señales ambientales, como sentir el olor de una comida, el ver un anuncio o los horarios del contexto social de que ya es hora de la comida. Estas señales pueden provocar hambre, incluso cuando el cuerpo no necesita esa energía realmente. También puede pasar, como ejemplo, al ver a una persona en un video o en sí en redes sociales comer algo,
pasar frente a un restaurante o estar con otras personas que están comiendo. Todo esto puede despertar el deseo de comer aunque ya hayamos ingerido el alimento suficiente. Por otro lado, están las señales del estómago. Cuando el estómago está vacío, libera una hormona llamada grelina, que envía una señal al cerebro que sirve para estimular el apetito. Y además están las señales metabólicas, que reflejan el estado energético real del organismo. Cuando disminuye la glucosa en sangre, el cerebro detecta que hay un déficit de energía y activa la conducta de comer. Esto lo podemos notar cuando sentimos mareo, debilidad o dificultad para concentrarnos. Aquí es importante destacar algo. En la vida cotidiana, muchas veces comemos sin tener un déficit energético real. Es decir, el hambre no siempre aparece por una necesidad metabólica, sino también por el entorno. Muchas personas pueden decir, no tenía hambre, pero vi la comida y se me antojó. En este caso no fue el cuerpo el que lo pidió, sino el contexto el que activó la conducta de comer. Esto es importante porque rompe la idea de que el hambre siempre es una señal completamente, biológica o confiable. Así como existen mecanismos que inician la ingesta, también existen mecanismos que la detienen, y estos se activan de forma progresiva mientras estamos comiendo. Primero está la fase cefálica, que ocurre incluso antes de comenzar a comer. El cuerpo se prepara al ver o al oler comida, activando el sistema digestivo. Después está la fase gástrica. Aquí el estómago se llena y se produce su distensión, lo que envía señales al cerebro indicando que está consumiendo alimento. Luego viene la fase intestinal, en la que los nutrientes llegan al intestino y se liberan hormonas como la CCK y el GLP-1, que refuerzan la sensación de saciedad. Y finalmente está la fase hepática, donde el hígado detecta que ya hay suficientes nutrientes en la sangre. Todo este proceso permite que dejemos de comer de manera gradual, todo es un proceso de ir sintiendo el hambre y irse sintiendo saciado, no ocurre de forma repentina. La saciedad no es instantánea, no es que comamos y de inmediato el cerebro diga ya fue suficiente. Es un proceso que se va construyendo poco a poco. Por eso, cuando una persona come muy rápido, puede terminar comiendo más de lo que realmente necesitaba, porque la señal de estar lleno tarda en llegar. Por eso algunas personas dicen, ¡ay, me llené de golpe!, cuando en realidad, la señal de saciedad llegó tarde respecto a la velocidad la velocidad de ingesta del alimento. Entonces, en conjunto, el hambre y la saciedad son procesos regulados por múltiples sistemas del cuerpo que trabajan de manera coordinada. Pero esto también nos permite ver que, aunque el cuerpo tiene mecanismos para regular la ingesta, esos mecanismos no siempre funcionan de forma perfecta en la vida real. Y justamente eso abre la puerta a nuestro siguiente punto, que es cómo interpreta el cerebro toda esta información. Señales neuroquímicas del hambre y la saciedad. Las señales neuroquímicas son los mecanismos mediante los cuales el cerebro regula la conducta de ingesta a partir de la información que recibe del cuerpo. Estas señales incluyen hormonas, neuropéptidos y estímulos nerviosos que informan sobre el estado energético del organismo. Aquí es fundamental entender que el cerebro no determina el hambre de manera aislada ni la adivina. Lo que hace es integrar múltiples señales provenientes del estómago, del intestino, del hígado y del tejido adiposo. Esta información llega en forma de impulsos nerviosos y mensajeros químicos. A partir de esta integración, el cerebro coordina respuestas que pueden estimular o inhibir la ingesta. En otras palabras, el cerebro funciona como un filtro. Recibe información del cuerpo, pero también del entorno, de la memoria, de la emoción y de la motivación. Y con base en todo eso decide si favorece o no la conducta de comer. Por ejemplo, una persona puede tener señales de saciedad, pero si está enfrente su comida favorita puede seguir comiendo, porque en ese momento el cerebro está priorizando el placer sobre la necesidad biológica. Una de las estructuras que participa en este proceso es el tronco encefálico. Este recibe señales viscerales, principalmente a través del nervio vago, y genera respuestas automáticas relacionadas con la ingesta. Por ejemplo, la sensación de estar lleno puede comenzar antes de que seamos plenamente conscientes de ella. Esto ocurre porque el tronco encefálico participa en respuestas rápidas y automáticas que ayudan a regular la ingesta casi en tiempo real. Pero, la estructura
más importante en la regulación del hambre y la saciedad es el hipotálamo. Este actúa como un centro integrador que recibe señales hormonales, metabólicas y nerviosas, pero además está conectado con otras áreas del cerebro relacionadas con la emoción, la motivación y la recompensa. Esto ayuda a explicar por qué el hambre no es solo una necesidad física, sino también una experiencia psicológica. Dentro del hipotálamo, el núcleo arcuato es clave, ya que equilibra dos tipos de señales, unas que estimulan el hambre y otras que lo inhiben. Aquí entra el equilibrio entre vías orexigénicas y anorexigénicas. Las vías orexigénicas favorecen el apetito cuando el cuerpo necesita energía, mientras que las anorexigénicas reducen la ingesta cuando las reservas ya son suficientes. Dentro de estas señales químicas hay varias sustancias importantes. El NPI es una de las más potentes en la estimulación del apetito, especialmente cuando hay un déficit energético. Las orexinas favorecen no solo el hambre, sino también la activación del organismo para buscar alimento. La grelina, producida en el estómago vacío, actúa como una señal que anuncia la necesidad de comer, y la leptina, producida por el tejido adiposo, informa sobre las reservas energéticas y reduce el apetito. Aquí conviene poner ejemplos cotidianos. Uno muy claro es cuando alguien dice que no tenía hambre, pero cuando empezó a comer ya no pudo parar. En esta situación, el sistema de recompensa del cerebro puede haber tomado mayor protagonismo, y eso se relaciona con circuitos que incluyen sustancias como la dopamina. Además, estos sistemas pueden alterarse, por ejemplo, por la falta de sueño, el estrés y los hábitos alimenticios irregulares. Estos pueden modificar las señales de hambre y de saciedad. Entonces, no siempre sentimos hambre porque el cuerpo realmente necesita energía, sino porque el sistema está desajustado. Un ejemplo muy claro de esto es el sueño. Cuando una persona duerme poco, pueden aumentar los niveles de grelina, que estimula el apetito, y disminuye los de leptina, que indica saciedad. Como resultado, al día siguiente puedes sentir más hambre, especialmente por alimentos muy calóricos. Entonces, el hambre y la saciedad son el resultado de una red compleja de muchas señales que el cerebro integra constantemente. Pero a pesar de que este sistema es muy preciso, en la vida diaria no siempre comemos por mera necesidad biológica. Aquí es donde entra nuestro tercer punto, que es ingesta y emociones. Aquí la conducta de ingesta no depende únicamente de mecanismos biológicos, sino también de factores emocionales, psicológicos y sociales. Esto significa que, aunque el cuerpo tenga sistemas que regulan el hambre, estos pueden verse modificados por cómo nos sentimos y por el contexto en el que estamos. Para entender mejor esto, es importante distinguir entre diferentes tipos de hambre. Por un lado está el hambre fisiológica, que responde a necesidades energéticas reales del cuerpo. Por otro lado está el hambre hedónica, que se relaciona con el placer y el sistema de recompensa del cerebro. Por ejemplo, cuando una persona ya está llena, pero aún así quiere un postre, lo que está actuando es el hambre hedónica. También es muy útil distinguir entre hambre fisiológica y hambre emocional. La fisiológica aparece poco a poco, se siente en el cuerpo y cualquier alimento puede satisfacerla. En cambio, el hambre emocional aparece de repente, suele ser específica, como ciertos antojos por algo dulce o algo salado, y no se satisface tan fácilmente. Por ejemplo, pensar en precisamente que quieres unas papas, un dulce, puede reflejar más una búsqueda de placer o una regulación emocional que una necesidad energética real. Esto ocurre porque las áreas del cerebro que regulan las emociones, como el sistema límbico, están conectadas con las que controlan el hambre. Además, el sistema de recompensa mediado por la dopamina refuerza conductas placenteras como comer ciertos alimentos. Por eso, los alimentos ricos en azúcar o grasa suelen ser más difíciles de rechazar. Las emociones negativas como el estrés, la ansiedad o la tristeza pueden aumentar la ingesta. Esto sucede porque la comida genera una sensación temporal de alivio. Por ejemplo, durante periodos de estrés, muchas personas comen de más no porque el cuerpo lo necesite, sino es una forma de manejar esa emoción. Pero no necesariamente siempre es por emociones negativas, sino muchas veces, de hecho, es por emociones positivas. Estas pueden aumentar la ingesta, especialmente en contextos sociales como celebraciones, reuniones, porque aquí la comida forma parte de la experiencia emocional y del vínculo con otras personas.
Además, muchas veces comemos por emociones sin darnos cuenta, como comer viendo una serie sin prestar realmente atención, comer por estrés después de un examen, comer por aburrimiento o comer en reuniones aunque ya estemos llenos. Aquí la comida cumple una función adicional, que es acompañarse de situaciones sociales, como en un cumpleaños, un pastel, la convivencia, estar platicando, ponerse al corriente, etc. Cuando la comida se usa constantemente para regular emociones, puede generarse un ciclo. Primero aparece una emoción negativa, luego se come para aliviarla, después puede aparecer culpa y esto puede llevar nuevamente a comer. Esto hace que la conducta se repita y de hecho se refuerce. Es importante decir que esto no es debilidad, sino que puede convertirse en un patrón aprendido por el ejemplo que vemos o que tenemos en nuestro mismo contexto. Por eso es importante desarrollar estrategias para regular la conducta alimenticia. Esto incluye aprender a distinguir entre hambre fisiológica y hambre emocional, hacer pausas antes de comer y desarrollar formas de manejar las emociones sin recurrir a la comida. También es importante la alimentación consciente, que implica prestar atención a las señales del cuerpo, el acto de comer y las emociones presentes en este momento. Entonces, aunque la conducta de ingesta no puede entenderse como algo tan simple, es un punto donde se cruza muchas veces lo biológico, lo psicológico y lo social. Por eso es tan complejo y demuestra que las emociones pueden alterar la regulación normal del hambre y la saciedad y temas más internos y biológicos. En conclusión, la conducta de ingesta es el resultado de la interacción entre el cuerpo, el cerebro y las emociones. No se entiende únicamente desde lo biológico o lo psicológico por separado, sino como un proceso que integra todo. Y justamente por eso, el estudio de la conducta alimenticia es fundamental dentro de la psicología, porque permite comprender al ser humano desde una perspectiva integral de muchas áreas.